amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Como es habitual, cada domingo con ustedes a través de las pantallas de UCB Televisión en nuestro programa Por los Caminos de la Iglesia. Hoy queremos compartir una experiencia nueva después del Concilio Vaticano II que nos ha ido hablando cada vez más sobre el tema de la liturgia. Y para hablar de este tema me encuentro aquí con el padre Cristian Eiching, rector de la Iglesia del Cerro Barón, más conocida como el Pancho. Y también director de la Comisión Nacional de Liturgia, doctor en Teología de la Pontificia Universidad de Salamanca en España y presidente de la Asociación Chilena de Liturgia. ¿Algún otro título, padre? Pero demasiado. Es bueno decirlo porque es bueno también que nuestros televidentes conozcan, digamos, con quién estamos hablando de un tema tan importante para la Iglesia como lo es la liturgia. Oiga, padre, el día 4 de agosto participamos nosotros de un conversatorio sobre liturgia, sobre todo lo que fue el desarrollo de la liturgia en la época colonial. Y doña Isabel Cruz de Amenábar nos habló sobre este tema y quiero que junto con usted y con nuestros televidentes compartamos esta nota de lo que fue este conversatorio. Así que lo invito a usted y a nuestros hermanos. Queridos amigos, nos encontramos en el Museo de la Iglesia San Francisco de la Alameda, aquí en Santiago, y con nosotros se encuentra Isabel Cruz de Amenábar, investigadora e historiadora. Isabel, hoy hemos disfrutado mucho de lo que tú nos has entregado y nos has impregnado, que es el tema de la liturgia en el tiempo colonial. Pero sería interesante que tú nos explicaras cómo se logra unir esto de lo que es la liturgia, que es tan propio de la Iglesia, y el arte. No solamente estamos hablando de un arte pictórico o un arte textil o un arte musical, sino que en su conjunto, ¿cómo se logra unir arte y liturgia? Durante el periodo colonial están estrechamente unidos porque la liturgia es una manifestación religiosa y el arte también es principalmente religioso. Entonces no hay fronteras, digamos, ni divisiones. El arte colabora activamente en la liturgia a través de las imágenes pictóricas, escultóricas, a través de los textiles, todo lo que es obra de mano, a través de las piezas de platería, que son todos los objetos, los ornamentos litúrgicos, los que se usan en las ceremonias litúrgicas, de las clases más variadas, porque son muchos objetos que hoy día nosotros hemos perdido la memoria de que existían y que solamente los vemos en los tesoros de las iglesias o en los museos. Después todo lo que es el mobiliario litúrgico, todo lo que es todos los objetos, por ejemplo la cerámica que se usa en la liturgia, los metales, lo que son por ejemplo las rejas, las puertas, o sea, hay muchos elementos litúrgicos que están tomados del arte de la época, no solamente del arte visual, sino que también del arte aplicado, del arte útil, que son estos oficios artísticos que en la época muchas veces no eran valorados en sí, eran valorados por los productos que elaboraban, que producían. Ahora, estamos hablando en un tiempo en que esta nación está recién comenzando a dar sus primeros pasos. Entonces, vienen los españoles y traen esta nueva religión a los pueblos indígenas. ¿Cómo se logra unir justamente el tema de la liturgia cristiana con todo el ritualismo también indígena? Eso es una tarea compleja que desvela mucho a la Iglesia, desvela mucho a las autoridades y al clero y también a las órdenes religiosas. Y yo diría que son las órdenes religiosas las que crean los puentes con el mundo indígena.
especialmente los franciscanos en los primeros siglos, por su apertura, por su incorporación del indígena en la ceremonia como modelo, por ejemplo, de la pintura, de la escultura, con la apertura a los artistas indígenas también. Después los agustinos, que establecen una serie de puentes conceptuales, digamos, entre las religiones prehispánicas y la religión cristiana, y luego los jesuitas, con toda esta pedagogía a lo vivo y con todo lo que es la labor misionera, que es muy importante. Entonces logran esta integración. También es muy importante el manejo de las lenguas nativas, que se hace a través de las traducciones orales y también de los diccionarios, que eso posibilita, digamos, el inicio de la alfabetización en la propia lengua. Hay, por ejemplo, los franciscanos, volviendo a los franciscanos, en el siglo XVIII se crea el Colegio de Naturales de Chillán, que está justamente orientado a la educación de los hijos de los caciques indígenas. Entonces ahí se educa Bernardo Higgins, una cosa muy interesante, por eso a él le interesó tanto también después el mundo mapuche. Y entonces eso permite el adoctrinamiento, permite el impartir los valores religiosos, las verdades, los dogmas cristianos, pero muchas veces en la propia lengua. Por ejemplo, ya que nos encontramos aquí en una de las salas pictóricas del museo, la pintura, ¿qué papel cumplía dentro del mundo de la fe de la época? La pintura cumplía un papel fundamental porque era la que tenía que visualizar los contenidos, los misterios de la fe, mostrar a los santos, la vida de los santos, sus milagros, las intervenciones sobrenaturales, su sufrimiento, y finalmente el premio que recibían de su muerte y su vida al cielo. O sea, incluso eso lo imaginaban los artistas. En esta misma sala hay un cuadro de la muerte de San Francisco, donde el alma de San Francisco aparece subiendo al cielo en la forma que imaginaban los teólogos de los primeros siglos cristianos, es decir, como un niño desnudo recién nacido. Entonces es una manifestación que está llamada a visualizar, a ser sensible todas las grandes verdades, como digo, y los misterios de la fe católica. Fíjate que yo me quedé con las ganas de hacer una pregunta dentro del temario, y que es ¿qué papel cumplían las reliquias? Porque hay un tema ahí que, por ejemplo, en la Edad Media, el poseer las reliquias de algún santo, ya sea un apóstol, ya fuera quien fuese, era casi lo que le daba vida al pueblo y le daba un poder, un estatus económico al pueblo. ¿Qué papel cumplen las reliquias aquí también dentro del tiempo colonial? Es una pregunta muy interesante porque el tema de las reliquias en general aquí se ha estudiado poco, pero sí que existe se mantiene ese culto a las reliquias de origen medieval. De partida muchas iglesias tenían relicarios donde estaban las reliquias originales del santo fundador, ¿ya? Eso se ha destruido en su mayor parte, ya no quedan relicarios de esa época, de la época colonial. Pero también hubo personajes importantes con fama de santos, en los cuales la gente sacaba trozos en los momentos de la muerte, sacaba trozos de los hábitos, o se repartieron reliquias de esos santos para lograr, digamos, ese contacto con lo sagrado, con la santidad, con lo divino. Era un culto, todavía existía ese culto a las reliquias, y eso le daba a la gente una sensación de protección, porque la reliquia es una protección finalmente. Hoy día, ¿cuál es la situación que vivimos con la conservación del patrimonio justamente colonial
sobre todo en lo que respecta al tema litúrgico, porque hemos visto, tú lo decías dentro del temario, que después del concilio, esta mala interpretación del concilio, sí. que la Sacrosantum Concilio dice otra cosa de lo que se aplicó en su efecto. ¿Cómo ves la situación tú? ¿Cuál es tu balance en relación a cómo estamos en cuanto a existencia de patrimonio, del patrimonio de la época? Mira, patrimonio religioso, yo te diría que, hemos perdido mucho, hemos perdido muchísimo, porque ha habido, o sea, por una parte, el comercio de estos bienes que han estado situados en los tesoros, digamos, entre comillas, de las iglesias y que han tenido que ser, o de los monasterios, de los conventos, han tenido que ser vendidos muchas veces por necesidades económicas. Otras han salido por motivos ajenos a la voluntad de las comunidades religiosas. Se ha perdido mucho, se han ido fuera de Chile, han salido a remate, pero aún queda patrimonio. El problema es la conservación de ese patrimonio, es el conocimiento y la conservación. El conocimiento en cuanto que no se tienen catastros de lo que hay. Hay muchos, templos o conventos en que no tienen un registro patrimonial de sus bienes, y eso es clave para la conservación. El registro es clave, porque el registro es lo que finalmente te protege, lo que te permite seguirle la pista cuando un bien desaparece, pero cuando tú lo tienes registrado, lo tienes fotografiado, lo tienes fichado, ese bien desaparece y tú inmediatamente levantas esa pieza a las redes internacionales, la PDI, y se logra localizar, porque generalmente no es tan difícil localizarlo. Sobre todo cuando son obras de una cierta importancia, pero resulta de que muchos lugares no tienen ese registro. Y la otra cosa que también estamos un poco fallo es todo lo que son estudios de difusión, o sea, de investigación y difusión. Y por último, la conservación. La conservación es un tema muy complicado porque es un tema caro. Conservar es un tema caro y restaurar también es un tema caro, que requiere una mano de obra que es la de los conservadores y restauradores muy especializada y lenta. Entonces, normalmente es difícil. Y eso es lo que hay que crear conciencia de que hay que donar dinero para la conservación y restauración, para que los bienes se conserven materialmente, porque ya no nos basta con que se conserven digitalizados, tenemos que conservarlos materialmente. Sí. Isabel, yo quiero agradecerte el que hayas compartido todo esto, que es la belleza del arte, y también el llamar un poco la atención al cuidado y la conservación. Quiero terminar esta entrevista contigo haciendo justamente alusión al prefecto de la Sacra Congregación para el Culto, el cardenal Sará. Él decía justamente hace 2 días atrás o 3, dice, una mala fe hace una mala liturgia. Y eso lo hemos visto hoy día, parece producto del secularismo de hoy. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Padre, hemos visto lo que ha sido el desarrollo de la liturgia a través de la época colonial y a través, ¿no es cierto?, del tiempo también algo se habló. Pero ¿qué es la liturgia? La gente, porque generalmente parece que remitiéramos la liturgia solamente al sentido de la misa, del servicio eucarístico. Pero ¿qué es la liturgia en sí? La liturgia es la celebración del misterio pascual de Jesucristo. Es la acción por la cual Dios se comunica y celebra con nosotros, y por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Y nosotros también celebramos este gran acontecimiento que es el misterio pascual, y lo hacemos a través de la mediación sacramental, es decir, a través de los ritos y de las oraciones propias de la liturgia. La Sacrosanctum Concilium, que es el documento que nos regaló el Concilio Vaticano II, señala y se aproxima a una definición que es la siguiente: es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo.
Y esto se hace en un contexto festivo, ritual, a través de gestos, de ritos y de expresiones corporales que nos hacen entrar justamente en la comunión de Dios con el hombre. También la liturgia es la celebración, digamos, del misterio pascual que ya está celebrándose en la liturgia celestial. De hecho, cuando celebramos la acción litúrgica, ya el cielo se está haciendo presente en la tierra y también la vida del pueblo de Dios también se está haciendo presente en el cielo. Entonces, eso es lo que celebramos cada vez que celebramos liturgia. Ahora, usted toca un término importante, que es lo que justamente se tiende a confundir con la liturgia en su pureza misma, digamos, que es el rito. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es un rito? Y también tenemos que mucha gente confunde a veces, por ejemplo, las prácticas de piedad con la liturgia, o las considera dentro de la liturgia. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos, entre lo que es rito y prácticas de piedad personales en relación a lo que es liturgia propiamente tal? Aquí partís diciendo que el ser humano es un ser ritual por naturaleza, algo constitutivo. Todos nosotros estamos y nos movemos a través de ritos. Y los ritos van también asimilando elementos propios de la cultura, en el sentido de ritos culturales, ritos de la religión popular, y eso se transformando también en devociones y en acciones de lo que llamamos religiosidad popular. Ahora, hay ritos que son digamos, de naturaleza eclesial. Son ritos que vienen del mismo Jesús, que Jesús, como un judío, practicó ciertos rituales propios de su época, como la Pascua, como otras fiestas litúrgicas, y estos ritos han sido transmitidos por la Iglesia de generación en generación hasta el día de hoy. Entonces son ritos eclesiales, es decir, son ritos que nos unen como cristianos, que nos dan la identidad como cristianos y que cumplen el mandato de Jesús. Por ejemplo, la celebración eucarística, nosotros cumplimos un rito del mismo Jesús. Hagan esto en conmemoración mía. O el lavado de los pies también, hagan esto, lávense los pies mutuamente. El rito que es la liturgia va justamente cumpliendo lo que Jesús quiere. Y eso se concretiza en las celebraciones comunitarias. Hay libros litúrgicos que nos dicen por dónde van esos rituales o para cumplir el mandato de Jesús. No así la religiosidad popular o las devociones, que son más bien de experiencias del pueblo creyente, pueblo sencillo, que no son consideradas liturgia, porque no son elementos, digamos, que van configurando, digamos, la identidad de cristiano en cuanto a la acción litúrgica. Ahora, la liturgia tiene esta riqueza, pareciera que tiene esta riqueza de unir, de congregar, a diferencia, digamos, de lo que es una práctica de piedad. Claro, toda celebración litúrgica, la Eucaristía, los sacramentos, la liturgia de las horas, nos van llevando a celebrar el misterio pascual de Jesucristo. En cambio, las celebraciones o la piedad popular o las expresiones de devoción popular son más bien de ámbito privado, que a veces se hace en comunidad. Por ejemplo, un rosario, se hace, no sé, un Vía Crucis. Esos son más bien de ámbito digamos, que se pueden rezar solos, se pueden celebrar solos, y no reflejan necesariamente una celebración eclesial, digamos, que van celebrando el misterio pascual de Jesucristo. La religiosidad popular ayuda, eso sí, a la liturgia. No son dos cosas aparte, al contrario, se complementan. Se pide, eso sí, que todas las devociones, toda la religiosidad popular, las prácticas de devociones vayan dirigidas hacia la liturgia. En cierta manera, la religiosidad popular, estas devociones, dan dando un sustrato, un humus a lo que va a ser la liturgia. No son cosas distintas, no es que se vayan, digamos, separando o se vayan distanciando, al contrario, una tiene que llevar a la otra, son cosas que van necesarias. Pero lo principal, el culmen, por ser una acción eclesial, va a ser siempre la liturgia. La liturgia es algo estático, o sea, estático en el tiempo,
o va también en el tiempo enriqueciéndose de acorde a su tiempo, digamos, de acorde al momento que vive la Iglesia? ¿Es evolutiva la liturgia? La liturgia siempre ha celebrado el misterio pascual de Jesucristo. Eso es una constante. Con otros nombres, en otras épocas de la historia, pero al final es hacer presencia del Cristo resucitado. Pero esto, como es también acción humana, también va asumiendo expresiones religiosas, culturales propios de cada época y de cada zona. Jesús celebró los ritos propios de una cultura judía, celebró la fracción del pan, la fiesta de la Pascua, y cuando el cristianismo se empieza a expandir, también la liturgia va asumiendo elementos propios de la religión, digamos, del contexto cultural. Entonces, lo que nosotros hemos recibido hasta el día de hoy también es, la liturgia trae por sí elementos culturales, sea de la cultura semita, romana, franco-romana, y eso nos ha enriquecido también, digamos, la liturgia hasta el día de hoy. Claro, ¿por qué le pregunto esto? Porque pareciera, proliferan mucho los movimientos integristas, porque pareciera que la Iglesia en el último tiempo se hubiese dividido en dos tiempos, posconcilio, ¿no es cierto?, y después del concilio. Entonces, algunos luchan por volver a la raíz de la liturgia. Entonces, cuando usted me manifiesta esto, justamente, la gente que no tiene mucho conocimiento de la liturgia cae generalmente quizás inconscientemente en un fanatismo religioso y queda en la forma y no es lo que hay debajo de toda la forma, digamos. Ya, en el fondo los mismos fariseos vivían una liturgia exagerada, ¿no es cierto? Vivían un ritualismo exagerado y no vivían la liturgia propiamente tal. Pero si tuviéramos que volver, entonces tendríamos que volver a la liturgia primitiva, que es la liturgia judía. Exactamente. Cuando se hizo la reforma de la liturgia del Concilio Vaticano II, se quiere llegar justamente a revisar, digamos, el lenguaje litúrgico, que durante la historia de la liturgia se ha llenado de ritos y de otros elementos que al final van tapando lo que es el misterio pascual. Entonces la liturgia romana, impulsada por el Vaticano II, despejó mucho estas cosas, sacó muchas cosas para poder evidenciar qué es lo principal, que es la celebración del misterio pascual. Entre ellas el día domingo, por ejemplo. El día domingo, hasta el Vaticano II, se celebran fiestas de santos. Y se estaba dejando de lado, digamos, por qué está el domingo, que es la Pascua semanal. Entonces, la liturgia lo que quiere es justamente volver a rejuvenecerse. Esa fue también la idea del Papa Juan XXIII, que también en la Iglesia entre aires nuevos. ¿Y por dónde va a empezar esos aires nuevos? Por la acción litúrgica. Entonces, lo que se quiere también es que se transparente más el gesto de Cristo en la liturgia y no otros gestos o otros ritos que no son los gestos de Jesús. Claro, la liturgia romana empezó a tener elementos muy imperiales, muy propios, digamos, del tiempo barroco, pero al final eso lo dificultaba un encuentro con Jesús, con el misterio pascual de Jesús. Claro, hay elementos que todavía no han aterrizado, digamos, en esos términos en el común de la gente. Falta, a pesar que hemos celebrado ya 50 años del Vaticano II, hay elementos todavía de la Reforma que están todavía, hay medias por hacer todavía. Claro, eso lo leía yo hará unas semanas atrás, justamente un artículo en que el Papa volvía a reivindicar el tema de la liturgia y del concilio. O sea, estamos, como usted bien lo dice, a 50 años de este gran acontecimiento impulsado e inspirado por el Espíritu Santo, que fue el tema del Concilio Vaticano II, que vino un poco a traer aires nuevos, pero también por otro lado, después del concilio, como que hubo toda una estampida de querer hacer borrón y cuenta nueva, en el fondo, y el Papa hoy día dice, tenemos que volver de nuevo a revisar el concilio, porque no lo hemos llevado a la práctica al 100%.
yo creo que ni un 25%, digamos, en lo que respecta a la liturgia, porque por un lado se exageró en querer quitar muchas cosas y en otras otros exageraron en querer conservar al 100% lo que ya estaba. ¿Cuánto nos queda todavía por realmente llevar a la práctica en la esencia de lo que fue el concilio? La reforma de la liturgia, en cuanto a reforma, ya está lista, porque ya se han reformado todos los libros litúrgicos. El Vaticano II quiso revisar tanto el misal romano, los leccionarios, los rituales. Ahora es el tiempo de la renovación litúrgica, es decir, cómo la liturgia tiene que renovar nuestros corazones y al mismo tiempo cómo nuestros corazones y nuestra vida, digamos, celebrativa también va ayudando a que esta renovación se vaya haciendo. Pero hoy día también es necesario pensarlo en términos de iniciación litúrgica. Un tema que el Vaticano II no lo trabajó así explícitamente, pero hoy día en una sociedad cada vez más tecnicista, más preocupada, digamos, de la producción y menos humanista, los elementos litúrgicos o la base antropológica de la liturgia cada vez es más débil. Entonces hoy día hay que hablar de una iniciación a la liturgia, iniciación a los ritos a través de los mismos ritos. Ahora bien, han aparecido grupos, tanto, digamos, más progresistas y otros más conservadores, que al final, ¿qué es lo que hace? Confunden, uno de un lado para otro. Entonces lo que el Papa quiere, y lo ha hecho en varias oportunidades, quiere que el Vaticano II sea leído y sea interpretado como debe ser. Y no solamente este Papa, sino también el Papa Benedicto, varias oportunidades, él hablaba de la hermenéutica de la continuidad, aquí no hubo ruptura, sino que hay una continuidad, la reforma es parte de esta continuidad, tampoco no hay que pensarla que hubo una ruptura, sino que la misma tradición necesita revitalizarse, si no, no sería tradición, sería una cosa, un ostracismo que nadie podría tocar. La tradición va también incorporando elementos nuevos. Pero los excesos siempre han perjudicado, por un lado o por el otro, lo que es la liturgia. Ahora yo creo que es el tiempo de centrarnos. Ni tan lado progresista que al final destruye el misterio, ni tan conservador que lo único que hace es desautorizar el Vaticano II. Lo que quiere el Papa es justamente que la liturgia que celebramos hoy día sea celebrada en el espíritu de la tradición de la Iglesia, pero a la luz del Vaticano II, lo que impulsó el Vaticano II. ¿Qué esfuerzos se están haciendo para que dentro de este movimiento de querer entrar en el mundo de la liturgia, de poder vivir una liturgia sana dentro de la Iglesia, está haciendo la Asociación Chilena de Liturgia? ¿En qué están trabajando justamente para que esto pueda...? Porque la idea es que a lo mejor, porque pareciera históricamente que la liturgia solamente es para los presbíteros y para los diáconos, ¿ah? Y de ahí pare, digamos, pareciera que la liturgia la impone el padre o la impone el diácono. Y ahí llegamos nomás, los laicos obedecen. Esa pareciera la impresión en relación a la liturgia, pero esa no es el sentido propio de la liturgia. No, hay una expresión que lo dijo hace poco el Papa Francisco, que señala que la liturgia es popular. Ese término puede causar cierto escozor en algunos sectores, pero quiere decir eso, la liturgia es del pueblo de Dios, sacerdotes, ministros, pero también laicos. Y como bien dices tú, han habido momentos y sectores que promueven esto de clericalizar la liturgia, como que fuera solamente un ámbito para los ministros o para las personas, digamos, dedicadas al culto, claro. Pero no, pues la liturgia es de todo. Yo creo que uno de los temas que todavía hay que trabajar en el Vaticano II es que los laicos también asuman su rol, digamos, de sacerdote por el bautismo en la liturgia. Es decir, es de todos. Todos debemos prepararnos para celebrar la liturgia, todos debemos preocuparnos por el bien celebrar la liturgia y dejando de lado esto de que la liturgia solamente es para el clero y nosotros somos simples espectadores. No, la liturgia es de todo. Por eso a mí me interesó mucho lo que decía el Papa, en el sentido de la liturgia es popular. No en el sentido de peyorativo, claro, popular, ¿qué pasa, sino por del ejemplo, pueblo. En el sur de Chile, en Chiloé, que hay islas donde uno menos lo piensa, no hay sacerdote,
no hay diácono, pero el pueblo de Dios quiere reunirse y celebrar el domingo. Eso es liturgia. Exactamente. De hecho, la Comisión Nacional de Liturgia de la Conferencia Episcopal ha impulsado justamente todo este trabajo de las celebraciones dominicales en ausencia del presbítero. Justamente para señalar que si no hay sacerdote el día domingo, eso no quiere decir que la comunidad no se reúna. Al contrario, tiene que reunirse porque hay que santificar el día del Señor. Y para eso queremos formar a diáconos, a ministros y ministras también, para que puedan animar la celebración litúrgica un día domingo en una capilla cuando no hay sacerdote. Porque aquí uno también aclara dudas. La gente dice, muchos de nuestros hermanos que están viéndonos a través de las pantallas, a lo mejor que viven en el campo o viven lejos de la ciudad, dicen, bueno, ¿nosotros en qué situación estamos si no podemos ir a misa el domingo? Pero bueno, eso no quita, digamos, que ellos puedan reunirse. Por supuesto, la misa, nada va a suplir la misa, pero la intención de aquel de reunirse y celebrar la Pascua justamente el domingo, reunirse en comunidad y celebrar el Día del Señor, es una liturgia que, si bien es cierto, no va a reemplazar la misa, pero va a tener también un sentido de salvación. Exactamente. Sí, el día domingo hay que celebrarlo. Ahora, lo óptimo sería con la Eucaristía, pero si no hay Eucaristía sacramental con un sacerdote, la comunidad puede celebrar el Día del Señor con una liturgia de la palabra, si hay un ministro autorizado puede dar la comunión, incluso con la liturgia de las horas. Pero, y es tan óptimo como la Eucaristía. Claro, el ideal supremo sería la Eucaristía, pero con otras celebraciones litúrgicas, digamos, la comunidad puede celebrar y santificar el Día del Señor. Pero eso implica también, ahí viene el tema de la renovación de nuestros corazones y de nuestras mentes, que a veces pensamos, si no hay misa, no hay nada. No, si no hay misa, bueno, igual la comunidad, celebremos como comunidad cristiana, como bautizados, celebremos el Día del Señor. En el tiempo, ¿cómo ha ido evolucionando la liturgia? Porque, si bien es cierto, yo siempre soy un poco sarcástico. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué no la misa en latín de nuevo? ¿Y por qué añoran, digamos, el tiempo pasado? Todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, bueno, si tuviéramos que volver al origen de la misa, tendríamos que hacer la misa en arameo, claro, y celebrarla recostados en el suelo y comulgar recostados en el suelo como lo hizo Jesús. O sea, si hubiera que volver a la primera misa, así la celebró Jesús, el día Jueves Santo. Entonces, ¿cómo va evolucionando el por qué van aplicándose todos estos ritos dentro de la misa? ¿Cómo se va estructurando la misa? Bueno, cuando Jesús celebra la misa, principalmente, Él no inventa un rito, le da sentido nuevo a un rito, que es distinto, al rito judío. Los judíos tenían muchas bendiciones, la veracá, la Agadá misma, la misma comida justamente recostado en torno a la mesa. Entonces Jesús ya tenía una ritualidad, y lo que le hace Jesús resucitado es darle un nuevo sentido a esos ritos judíos. Entonces, ya en tiempo de Jesús esos ritos estaban estructurados, había momentos de palabra y había momentos de gesto. Y los primeros cristianos empezaron justamente a asumir este nuevo sentido de la ritualidad y fueron incorporando otros elementos. Basta ver, por ejemplo, los primeros documentos, las primeras fuentes, la Didaqué o la primera apología de San Justino, donde nos hablan ya de una estructura litúrgica ya que poco a poco se va distanciando de la liturgia cristiana. Ya San Justino nos habla, digamos, como cuando se reúnen los cristianos, el día llamado del sol, ahí leen los profetas, hacen recuerdo de los apóstoles, el que preside hace una breve homilía y muchas oraciones. Pero todos los ritos están vinculados todavía con la ritualidad judía. Entonces, a medida que el cristianismo se va expandiendo y van cambiando las generaciones, la liturgia judía o la liturgia cristiana va asumiendo elementos propios de este ser cristiano. Entonces, todas las lecturas se van a leer teniendo presente a Cristo como el cumplimiento de las lecturas. Se va a acentuar más el mandato de Jesús de la Eucaristía. Hagan esto en conmemoración mía. O lavado los pies y así. O el mandato de bautizar. Vayan y bauticen por todo el mundo. Entonces ya en los primeros siglos se va
van apareciendo los rituales y ahí van apareciendo la novedad del rito cristiano. Ya, y después, sobre todo en Occidente, aparecen ya los sacramentarios, que ya vienen a ser textos litúrgicos que ya son netamente cristianos. Pero hay ritos, por ejemplo, en el caso de la Eucaristía, hay ritos que vienen desde el principio y que se han ido, digamos, incorporando otro elemento. Ritos que vienen del mismo Jesús, cuando Jesús multiplica los panes, en los textos dice Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se los da a los discípulos. Esa estructura mínima se ha ido repitiendo hasta el día de hoy, pero con otros elementos rituales que se han incorporando, cantos, antífonas, vestimentas propios de los ministros, espacios apropiados, ya no es las casas particulares como los judíos, sino que se van construyendo espacios apropiados para la asamblea. Entonces, así va evolucionando. Ahora, claro, si uno dice, ¿cuál es la Eucaristía de siempre? ¿Cuál es la misa de siempre? Hay que apuntar y ver a Jesús, su práctica. No hay una misa, digamos, modelo, así, vamos a decir, la misa barroca es la misa modelo, es la misa de siempre. No, la misa es la de Jesús, la de sus discípulos, cuando anuncia el reino de Dios a través del comer y de beber, de la última cena. Padre, ¿cuál es el trabajo principal de la Asociación Chilena de Liturgia aquí en nuestro país? ¿En qué están abocados? La Asociación Chilena de Liturgia, digamos, llamada también ACHILIT, fue un modo de celebrar los 50, bueno, se inició para celebrar los 50 años de la Sacrosanctum Concilium, y lo comenzamos el 4 de diciembre del 2013. Ahí nos reunimos un grupo de especialistas en liturgia y también cultores de la liturgia, porque también hay gente que se ha dedicado a cultivar el estudio de la liturgia. Hay músicos, hay pintores, artistas y gente que ha animado por mucho tiempo la liturgia. Entonces ya llevamos unos años, 4 o 5 años, donde queremos ir profundizando justamente esto de la reforma y renovación litúrgica a la luz del Concilio Vaticano II. Ahora estamos tenemos la segunda directiva, donde ahora soy el presidente, antes estaba el padre Guillermo Rosas, y nosotros nos hemos propuesto de hacer cada tiempo, cada 2 meses, cada 3 meses, un conversatorio. Conversatorio como el que acabamos de ver, que sí, fue Liturgia y Arte Colonial, o Liturgia y Colonia. ¿Para qué? Para ir profundizando justamente lo que es la liturgia en un contexto propio de latinoamericano y chileno. La primera directiva invitó al profesor Dioniso Borovio, que es un destacado teólogo de la liturgia y de los sacramentos, un teólogo español, y él vino y estuvo unos días con nosotros, así que también hicimos... Exactamente, sí, lo entrevistaron. Sí. Y eso marcó también un hito dentro de esta nueva Asociación Chilena de Liturgia. Ahora queremos hacer una cosa más periódica, que lo queremos hacer bajo el género de conversatorios. Ya. Y en distintos lugares. El que vimos fue hecho en el Museo Colonial San Francisco en Santiago, y después vamos a ir buscando otros lugares significativos para la liturgia y ahí hacer los conversatorios. Pero queremos, a través de estos conversatorios, instalar la reflexión litúrgica en Chile. Que a veces, claro, por razones de que no habían suficientes estudiosos, profesionales en la liturgia, eso estaba medio apagado, pero ahora queremos como despertar e instalar el tema, porque igual es necesario estudiar con elementos, digamos, serios para poder hablar de la liturgia. Ahora, eso mismo, ¿se ha pensado a lo mejor en motivar, incentivar el nacimiento de... En el caso nuestro, la parroquia, estamos en eso, trabajando en ello, digamos, de crear pequeños en las comunidades equipos litúrgicos? Bueno, ese es el ideal. Bueno, ahí tenemos que hacer un trabajo con la Comisión Nacional de Liturgia, porque la Comisión Nacional de Liturgia ve justamente cómo animar la vida litúrgica en las bases. Y el sueño para nosotros es que la vida litúrgica esté presente
no solamente a nivel, digamos, nacional o diocesano, sino también parroquial, comunitario. Soñamos con que la liturgia sea la cumbre y fuente de la vida eclesial, en la parroquia, en las comunidades, en las capillas, que no sea algo ajeno. Bueno, lo dice el concilio. Es un mandato del concilio. La liturgia es el cumbre y la fuente de la vida cristiana, digamos. Claro. Entonces, claro, y cómo llegar, digamos, a esas comunidades y animarlos para que beban la vida cristiana en la liturgia y no en otras cosas que, claro, sin digamos, desmerecerlas, pero es la liturgia la fuente común. Claro. Mire, antes que nos vamos, porque ya nos están haciendo que nos va quedando poco tiempo, pero yo no quiero despedir el programa sin que nos aclare usted lo siguiente. ¿La liturgia se puede inculturizar? ¿Y cuáles son los parámetros a seguir dentro de la inculturización de la liturgia? La liturgia esto causa escozor en algunos. Sí, la liturgia, como ya hemos conversado, la liturgia de por sí está inculturada. Es decir, la liturgia no es una cosa abstracta, es muy humana, muy cultural, muy religiosa. Entonces, la liturgia ya trae elementos culturales, porque es parte de la encarnación, Dios se hizo hombre, formó parte de una cultura. Entonces, ya de por sí está inculturada. Ahora sería una ignorancia decir que la liturgia no tiene que ser inculturada, si la liturgia ya está inculturada, si ya tiene elementos. Ahora, pero sí, tiene que hacer proceso digamos, la iglesia tiene que hacer un proceso de inculturarla. Ahora no se trata de llegar a inculturarla porque al cura o al diácono o a quien sea le tinque cambiar algo para que sea más atractiva la cultura, no se trata también de eso. No se trata de hacer encachada la cosa, sino claro, exactamente. Que tenga un sentido. Primero, todo proceso de inculturación tiene que ser bien estudiado bajo la luz y la mirada de los obispos o de los obispos del lugar. Y claro, hay un proceso eclesial que se tiene que vivir, no es llegar y cambiar todo. Lo que sí, la liturgia deja mucho para adaptar. También es otro término que se ocupa. Hay signos, hay ejemplo, la liturgia de la palabra a veces dice ya esta lectura o bien estas otras, también viendo la realidad pastoral y eclesial del lugar, pero no es llegar y cambiar. Yo creo que eso es algo muy negativo para la liturgia, es decir, que cada cura, cada obispo se le ocurre cambiar algo por su cuenta. No, esto es muy delicado porque está en juego la fe de la iglesia, la fe en Jesucristo, y por ser atractiva nos vamos a incorporar elementos que nos ayuden a la fe en Jesucristo. Y no traer de la centralidad que es Cristo. Es Cristo, exactamente. Entonces, la enculturación es un proceso, digamos, que lo hace la iglesia con mucho cuidado también. Y la enculturación también significa, por otro lado, cómo la liturgia ayuda a que las culturas también se encuentren con Jesucristo. Y eso es importante. Hoy día muchas culturas han recibido la fe a través de la liturgia. Entonces ya hay un proceso de enculturación de esa manera. Pero es un tema muy delicado y al mismo tiempo un tema muy desafiante. Sí. Porque también la liturgia que transmite a Jesús también tiene que ser significativo para la cultura donde se celebra. Es un tema que requiere prudencia. Exacto. Y discernimiento. Discernimiento y mucha eclesialidad y también mucho sentido pastoral. Sí. Padre, yo quiero agradecerle. No, y le agradezco en a ustedes realidad también, este tema es tan apasionante, se hace poco el tiempo, tendríamos para muchos programas más, pero ya al menos se hace una idea, ¿no es cierto? Sí. Y se le entregamos una idea a la gente de qué es realmente la liturgia. Sí. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros y compartiendo la experiencia del conversatorio y la experiencia de hoy día de esta entrevista. No, yo le agradezco a ustedes también por dejarle un espacio a la liturgia, que también es importante seguir reflexionando sobre este tema. Gracias a ustedes. Queridos hermanos, como bien lo decíamos dentro del programa, el Concilio Vaticano II presentó este gran desafío y termina, dice el Concilio, diciendo: la liturgia y sobre todo la Eucaristía es el cumbre y fuente de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Es donde la Iglesia se alimenta, donde se vive la experiencia de lo que será realmente nuestro encuentro con el resucitado. Es el anticipo de lo que la Iglesia celeste vive hoy día. Vivamos a concho lo que es la Eucaristía
a concho lo que son los actos litúrgicos para encontrarnos con Jesucristo. Si Dios quiere, nos encontramos a través de las pantallas de UCB Televisión este próximo domingo. Que Dios los bendiga y que tengan un bonito domingo en familia. Gracias.